Hola, hoy con mi grupo conformado por María José Contreras, Paulina Faúndez, Danae Herrera, Abril Ponce, Judith Godoy y Catalina Rodríguez, les hablaremos sobre la comunicación, códigos y contextos. Modelo de comunicación de ecos. Un signo es algo que representa otra cosa para alguien. Su modelo de comunicación incluye emisor, persona que envía el mensaje, mensaje codificado, información transmitida de un formato comprensible. Canal, medio de transmisión del mensaje, mensaje decodificado, información recibida y entendida. Receptor, persona que recibe y decodifica el mensaje. Códigos y subcódigos, que son sistemas de significación utilizados. Y también tenemos los contextos de interpretación, que son marcos socioculturales que influyen en la interpretación. También tenemos los signos de comunicación semiótica, la cual tiene una definición. La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Sistema de significación. Es un sistema subyacente a cualquier proceso comunicativo, ya sea verbal o no verbal. El objetivo de este es desempeñar estos sistemas, anuncios, palabras o gestos para establecer una teoría sobre los signos. Tenemos multiplicidad de signos, variedad de interpretación. Un mismo mensaje puede ser codificado e interpretado de diferentes maneras según los códigos y contextos o la influencia del destinatario. El destinatario es quien finalmente interpreta y le da sentido a este mensaje. La clasificación de signos según Hierros Pescador. Los signos pueden clasificarse en vestigios, no humanos, naturales, no verbales, imágenes, humanos, no naturales, verbales, símbolos, humanos, culturales. También tenemos la teoría de Peirce, que introduce terceridad en el concepto de signos lingüísticos. Esto incluye el interpretament, que valida el signo incluso sin ser intérprete. Los signos pueden relacionarse con el objetivo de simbiólica, relación arbitraria y convencional; icónica, relación basada en similitud; indexical, relación directa con el objetivo. También tenemos la teoría de Saussure, entre significado y significante. En relación entre significado y significante es arbitraria y convencional. Por último, tenemos los niveles y análisis semióticos según Morris. Morris distingue tres niveles de análisis semióticos. Tenemos la semántica, que es la relación entre el signo y la realidad; la síntesis, relación de los signos entre ellos; y la pragmática, la relación entre los signos y sus usuarios; y el diagrama y modelo de comunicación ECOS, que incluye un emisor, un mensaje codificado, canal, mensaje decodificado, receptor y contexto de interpretación. La clasificación de signos de Hierros Pescador, vestigio, imagen y símbolos. La teoría de Saussure relaciona entre significado y significante. Comunicación animal y humana. La comunicación también se presenta en los animales, que utilizan signos y señales para interactuar. Existen dos teorías sobre su evolución, una que propone un salto cualitativo con el lenguaje humano y otra que sugiere una evolución gradual, especialmente en simios. Definir la comunicación animal es complejo, ya que implica identificar comportamientos específicos. La etología lo describe como la interacción a través de señales constantes y distintivas cuya interpretación depende del contexto. Tenemos diferentes teorías, como por ejemplo la de la discontinuidad evolutiva. Se argumenta que el lenguaje humano representa un salto cualitativo. La evolución gradual. Algunos investigadores ven paralelismo en las capacidades de simios y humanos. La definición de comunicación define la comunicación como una acción que modifica el comportamiento de otro organismo de forma adaptativa. La etología la considera como la interacción a través de señales específicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de la comunicación animal. Por ejemplo, las abejas utilizan danzas para indicar ubicación y tipo de alimento.
Luego están las aves, que diferencian entre llamadas, funciones específicas y cantos, complejos y aprendidos. Y luego los primates, que combinan señales vocales y gestuales como variación según el contexto social. También existe la intencionalidad en la comunicación. La discusión se centra en si los animales comunican intencionadamente. Está la no intencionalidad, que es cuando algunos creen que los animales no tienen la intención de comunicar. Luego están los niveles de intencionalidad. Otros argumentan que pueden existir diferentes niveles de intención, específicamente en simios y mamíferos superiores. Y luego está la comunicación humana, que incluye los códigos complejos y ambigüedades, donde la comunicación no verbal ayuda a reducir malentendidos. ¿Qué es la comunicación verbal y no verbal? La comunicación no verbal se define como la transmisión de conducta sin el uso del lenguaje verbal. Hay aspectos como el tono de voz, gestos, la vestimenta y el silencio que son específicos para darnos cuenta sobre la comunicación. La comunicación no verbal influye en nuestra percepción y emoción, a menudo de manera inconsciente, y puede enviar un mensaje contradictorio al receptor, depende de la manera en la que nosotros vayamos a percibir el mensaje que nos envían. Por ejemplo, podemos sentir desconfianza hacia alguien basándonos solo en su lenguaje corporal, sin saber si exactamente la persona piensa lo mismo que nos dio a interpretar. La comunicación no verbal incluye tantos elementos innatos como aprendidos y puede ser interpretado de diferentes maneras dependiendo de la habilidad que tengamos nosotros como receptores para recibir el mensaje que nos están enviando. En el desarrollo infantil, las competencias no verbales como la mirada y el reconocimiento de emociones emergen antes del lenguaje. Por ejemplo, cuando somos bebés, que hemos visto, el bebé se da a interpretar sus emociones con balbuceos, patadas o diferentes acciones que hacen que la mamá interprete lo que ellos quieren decir. Mientras que de forma más compleja se desarrolla de manera más tardía. La comunicación no verbal y la comunicación verbal son ambas muy difíciles de separar, y Poyatos propone una estructura triple básica de la comunicación que integra el lenguaje. Para esto tenemos los siguientes elementos, que sería el paralenguaje, que es la modificación de la voz, la kinestésica, que es el movimiento y expresión facial, y considerando estos elementos, se duplican tanto para el emisor como para el receptor. En el caso del desarrollo infantil, el emisor vendría siendo el bebé, que quiere dar un mensaje con una comunicación no verbal, y el receptor sería la madre que ya entiende lo que el bebé quiere expresar. Y así estamos influenciados por diversos factores culturales y temporales. Ahora les hablaré sobre las conductas de la comunicación humana en el lenguaje verbal y no verbal. Primero hay que saber que la comunicación verbal se refiere al uso de palabras de manera hablada o escrita para transmitir información. Y la comunicación no verbal se refiere al uso de gestos, posturas o expresiones faciales y otros signos que no sean palabras. Ahora, si nos enfocamos directamente en la comunicación no verbal, esta dice que es un componente esencial de la comunicación humana y se clasifica en varias categorías. La primera serían los emblemas, que son gestos que tienen un significado específico y son entendidos de manera similar por personas de una cultura. Un ejemplo de esto puede ser levantar el pulgar para expresar que todo está bien. Luego tenemos los ilustradores, que son los movimientos que acompañan y complementan el habla, que ayudan a enfatizar lo que se dice o a describir algo. Por ejemplo, al hablar sobre el tamaño de un objeto, una persona podría usar sus manos para mostrar visualmente qué tan grande o qué tan pequeño es ese objeto. Estos gestos no tienen un significado por sí mismos, sino que dependen del contexto verbal. Luego tenemos las muestras de afectos, las cuales son los gestos que comunican emociones, como un abrazo o una sonrisa. Estas acciones son importantes ya que transmiten sentimientos que no se pueden expresar de manera verbal. El siguiente serían los reguladores, los cuales son comportamientos no verbales que ayudan a gestionar la interacción durante la comunicación. Un ejemplo de esto sería asentir con la cabeza
mientras se está hablando con alguien, para indicar que se está escuchando a la persona y comprendiendo lo que dice, mientras que mirar a otro lado puede sugerir a la persona que desea cambiar de turno o se ha aburrido de lo que está escuchando. Y ahora por último tenemos los adaptadores, que son los movimientos involuntarios que reflejan emociones o estados físicos. Estos pueden incluir acciones como jugar con el cabello, los accesorios o morderse las uñas cuando alguien está nervioso. Bueno, entonces cada una de estas categorías juega un papel importante en cómo nos comunicamos, complementando así el lenguaje verbal. Entonces, la interacción entre el lenguaje verbal y no verbal es contradecir, sustituir, complementar, acentuar y regular la conducta verbal. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el contexto y la significación del cuerpo. Muñoz y Abello plantean que el silencio es el grado cero de la comunicación verbal, lo que significa que antes de que se utilicen las palabras, el cuerpo humano ya se está comunicando, y este cuerpo ocupa un espacio y tiene características como la forma, el color, olor y ritmos, que son importantes para la comunicación. Estas características no solo son físicas, sino que adquieren un significado cultural dependiendo del contexto social en el que se encuentran. Los autores definen estas expresiones corporales como unidades culturales, sugiriendo que estos fenómenos naturales, como la forma en que una persona se presenta o actúa, solo tienen significado dentro de una sociedad específica. Por ejemplo, un gesto o una postura puede ser interpretado de diferentes maneras en distintas culturas. Bueno, y finalmente con la comunicación verbal y no verbal tenemos las aportaciones de Gregory Bateson a la Escuela de Palo Alto. Uno de los aportes que hizo Gregory fue la teoría del doble vínculo, que se refiere a una situación en la que una persona recibe mensajes contradictorios de alguien importante en su vida, como un padre o una figura de autoridad. Este conflicto de mensajes puede generar confusión y angustia, contribuyendo a distintos trastornos psicológicos. Por ejemplo, si un padre dice te quiero, pero al mismo tiempo demuestra desaprobación cuando el hijo actúa, el hijo puede sentirse atrapado y no sabe cómo responder adecuadamente a esa relación. Bueno, luego tenemos la comunicación como un sistema complejo. Este introduce la idea de que la comunicación no solo es verbal, sino que también incluye señales no verbales y se distingue entre códigos analógicos, como gestos y expresiones faciales, y códigos digitales, las palabras habladas o escritas. Esta distinción es esencial porque los códigos analógicos pueden transmitir emociones y estados de ánimo que las palabras por sí solas no pueden captar. Luego tenemos los axiomas de la comunicación, que estableció principios sobre la imposibilidad de no comunicarse, que es que siempre estamos comunicando algo incluso cuando no hablamos, y los niveles de contenido y relación, que cada mensaje tiene un contenido, que es lo que se dice, y un nivel relacional, que es cómo se dice, lo cual afecta cómo se interpreta el mensaje. Y por último tenemos el enfoque sistémico en terapia, que se centra en analizar las interacciones dentro de una familia como un sistema interconectado. En lugar de tratar a un individuo aislado, este enfoque considera cómo las dinámicas familiares influyen en el comportamiento y en los problemas psicológicos. Esto significa que al abordar un problema se examinan las relaciones y patrones de comunicación entre todos los miembros de la familia para poder encontrar una solución más efectiva. El contexto sociocultural de la acción comunicativa. A partir de las ideas de Hall y otros autores, así como de contextos externos, internalizamos y construimos o reconstruimos nuestra representación del mundo y de las reglas que subyacen a las interacciones con los demás. El relativismo. Diferentes antropólogos del lenguaje consideran que las lenguas reflejan distintas visiones del mundo. En otras palabras, reflejan los puntos de vista y una estructura semántica diferente en cada comunidad lingüística. El determinismo lingüístico, defendido por Speer y Wolf, establece que la lengua determina el modo de pensamiento. Esto significa que percibimos la realidad y la organizamos en conceptos, otorgándole significado según un acuerdo implícito en nuestra comunidad lingüística, que ha codificado ese modo, también conocido como la convencionalidad y arbitrariedad. La lengua moldea ideas, el programa y la guía para la actividad mental del individuo.
La hipótesis del relativismo lingüístico sugiere que el lenguaje influye en nuestra percepción y categorización del mundo, aunque no determina el pensamiento, afecta cómo organizamos y recordamos la realidad. Por ejemplo, la dificultad para categorizar olores no es un déficit sensorial, sino la falta de términos específicos en el idioma para describirlos. Así, el lenguaje moldea nuestra comprensión de la experiencia. Slovin defiende que el lenguaje actúa como filtro de la experiencia y que existe un tipo de pensamiento íntimamente ligado al lenguaje cuando lo usamos. Pensar para hablar significa que en función de los patrones semánticos de la lengua se automatiza para una determinada forma de pensar. Las hipótesis de Sapir-Whorf fueron ampliamente debatidas y se ha rescatado la versión más moderada de la teoría. Algunas críticas se basaron en las malas interpretaciones, especialmente de Sapir, cuyo trabajo abarcaba más que solo la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Su visión subrayaba el papel del lenguaje como un mediador importante en las relaciones sociales. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre el enfoque sociocultural de la escuela soviética. Bueno, el individuo aprende a actuar de acuerdo a las normas acumuladas a través de varias generaciones. Y este conjunto de normas, ya sea de forma implícita o explícita, se denomina cultura. El enfoque que desde la psicología ha intentado comprender es cómo se ubican las acciones o los procesos mentales, ya sea en escenarios sociales, culturales, históricos o institucionales. Y todo esto tiene su punto de partida en la escuela soviética, que está altamente influenciada por Vygotsky y entre otros autores como por ejemplo Weinstein, Karl, Gold, etc. Y bueno, uno de los conceptos más importantes de este enfoque es la acción mediada, que esto hace referencia a que las acciones típicamente humanas emplean instrumentos mediadores, como lo es la herramienta o el lenguaje, y que estos instrumentos mediadores dan formación a la acción o actividad de manera esencial. Un autor acá importante e influyente es Vygotsky, que él dice que la actividad no es una respuesta, sino que implica un componente de transformación del medio con el soporte de instrumentos que a su vez son un producto social. Lo que también dice que la vida material del hombre está mediatizada por los instrumentos, y de la misma manera también está mediatizada su actividad psicológica, por eslabones productos de la vida social, de los cuales el más importante es el lenguaje. También se podría decir que estas herramientas y medios son necesarias para el desarrollo de la regulación de la conducta y esencialmente en la construcción de la conciencia. Bueno, el argumento general de Vygotsky sobre el origen mental de las funciones superiores surge en relación a dos de su postulado. En primer lugar, tenemos la ley genética general del desarrollo cultural. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas y después en el interior del propio niño. En segundo lugar, tenemos el concepto de zona de desarrollo próximo, que esto está definida como la distancia entre el nivel del desarrollo efectivo del niño, que está determinado por la resolución independiente de un problema, y el nivel de desarrollo potencial, que está determinado por aquello que puede llegar a ser con la ayuda de una persona adulta o un guía. Por ejemplo, un niño de 5 años no puede leer un párrafo completo o leer una oración claramente, pero si una persona adulta lo guía o le ayuda con palabras simples, se puede ir guiando y puede ir entendiendo. Y todas las funciones superiores se originan entre seres humanos. Bueno, y otro autor importante es Weinstein, que él destaca la importancia de los procesos comunicativos en el funcionamiento cognitivo humano, incorporando a la tesis vygotskyana algunos conceptos de lingüística ruso Babkin. Él sugiere que para comprender la acción mental humana se deben comprender los mecanismos simétricos, que esto se centra en cómo las herramientas culturales y los signos facilitan el aprendizaje y la cognición. Él también dice que el concepto voz recuerda constantemente que las funciones mentales en el individuo se originan en procesos sociales, comunicativos y entre otros.